Hola, ¿cómo han estado? Muy buenas tardes. Aquí estamos una vez más con otro estudio de Antonio Santiago Fragoso. Hoy vamos a hablar de la fe, de lo que es el perdón de Dios, justificados por la fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Primeramente le damos gracias a Dios Padre, que está en los cielos, que nos ha permitido un día más de vida, un día más de salud, para darle gracias. Yo hago una oración ahí donde quiera que esté usted, que el Espíritu de Dios esté alrededor suyo, que Dios les dé fe, que Dios le dé fuerza, fortaleza. Si hay alguna necesidad, cualquiera que sea, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, tú lo has dicho, tú has hablado, que todas las cosas que se pidan al Padre en el nombre de Jesucristo serán hechas. Por lo tanto, sea hecho el milagro que usted quiere ahí donde quiera que esté. Dios le escucha, Dios le mira, Dios pone atención aunque usted no lo vea, pero Él tiene todos los ojos sobre la tierra y viendo la necesidad de cada persona. Él sabe la necesidad que usted está pasando, por lo tanto Él obrará de alguna manera. Créalo y así será. En el nombre de Jesús hacemos esta oración creyendo que ya Dios está trabajando en ello. En esta hora quiero hablar de justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Está en Romanos capítulo 5, verso 1 y en otros versos de otros libros. Rápidamente quisiera hacer énfasis, ¿verdad?, de lo que es la fe y de dónde viene la fe. Rápidamente vamos a ir al libro de Génesis porque no podemos ir a algún otro lado. Si vamos a hablar de la fe, vamos a ver quién es el que la fundó, por qué está ahí y quién la fundó. La fe no es cualquier cosa. La fe es algo, es una fuerza que sale del interior del ser humano, pero apoyada por la voluntad de Dios. No es cualquier cosa la fe. La fe es una herencia, es algo que se hereda, que si usted es un hombre luchador, trabajador, usted puede darle a sus hijos a través de su sangre, de sus genes, de su metabolismo, de lo que usted quiera a sus hijos. Usted se lo va heredando, dejándoselo. Por eso vamos a ver qué es la fe y de dónde viene la fe. Este video no va a durar mucho, así es que para que no se preocupe, máximo va a durar 10 minutos. Nos vamos a ir rápido al libro de Génesis, capítulo 12. Si ya lo tiene usted, rápidamente puede leer en el verso. Vámonos al capítulo 12, verso del 1 al 3. ¿Qué le parece? Capítulo 12 del 1 al 3 dice así la palabra de Dios. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendicen y a los que te maldicen maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En el verso 3, la fe. Abraham se convirtió en el padre de la fe, según dice la Escritura. Vámonos a Génesis 11:31, porque la intención primera de salir de la tierra de Ur de los Caldeos no fue de Abraham, la idea fue de Dios, pero Dios empezó a trabajar con el padre de Abraham, ¿sí? Vámonos al capítulo 11, verso 31 y 32. Vamos a ver qué es lo que nos revela la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor. Tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. La escritura muchas veces no la entendemos. Muchos predicadores, ¿verdad?, nos hablan y dicen, no, que Abraham salió porque Dios le dijo, sal y vete. Pero en realidad ya había un problema étnico, familiar, con la familia de Abraham en la tierra de Ur de los Caldeos.
en el cual se muere el hermano del papá de Abraham, de Taré, muere y es un golpe grande para él, deja a su hijo Lot, ¿verdad? Y entonces Taré toma la decisión de salir de la tierra de los caldeos, no fue idea de Abraham, sino de Dios. Dios puso en el corazón del padre salir de ahí, y como vemos en el verso 31, Taré, y tomó Taré a Abraham y su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, Sarai, su mujer no era de Abraham, perdón, no era de él, su mujer de Abraham, y su hijo, dice de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. O sea, ya después en el capítulo 2, en el verso 1, Dios llama a Abraham. Ahí ya es un llamamiento directo, ¿verdad? Primero el padre y después el hijo. Entonces Dios le dice a Abraham que salga, dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Su padre ya había muerto, su madre ya había muerto. Entonces le dice, vete de ahí, salte de ahí. O sea, tenía que seguir el camino hacia Canaán para que funcionara el plan de Dios con Abraham. Y se fueron de ahí, y ahí murió su padre en Harán. Cuando llegaron a Harán, su padre ahí murió y se quedaron ahí, dice. O sea, les gustó ahí y ahí se quedaron. Pero en el verso 32 dice, y fueron los días de Taré 205 años y murió. Pero ya en el verso 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, fíjese lo que dice, había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. O sea, tenía que salir, él seguir más adelante de donde quedó su padre y su madre muertos. Entonces dice, a la tierra que yo te mostraré, dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, dice, y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Así de sencillo. Y todas las familias de la tierra, dice, serán benditas en ti. En el verso 4 dice, 12:4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. ¿Se daste cuenta? Ahora, ¿por qué me regresé al Génesis? Estamos hablando de justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Porque aquí estamos viendo a un hombre en aquellos años, ¿verdad? Los principios, quizás en el año de toda la creación ya había pasado el diluvio, ya habían pasado muchas cosas en ese momento. Estamos hablando como en el año 1500, 1600 de la era, ¿verdad? Del hombre, el ser humano. Entonces, pero Dios se le muestra a las personas, Dios se muestra a la gente, y se le muestra a este hombre porque este hombre, Abraham, era descendiente de Noé, ¿sí? Acuérdense que Noé tuvo 3 hijos, entre ellos eran Sed, Cam y otros, no me acuerdo su nombre. Entonces este es descendiente de uno de esos hijos de Noé. Y empieza, ¿verdad?, Dios a tener un sentimiento, porque ya había matado a todos los seres humanos, ¿verdad? Ya no había ni uno sobre la tierra en el diluvio, acuérdese, si usted se regresa en el capítulo 6 y 7, ahí va a leer del diluvio, que no quedó ni un ser humano. Pero Dios empieza a sentir una necesidad, una necesidad como de platicar con alguien, como cuando usted se siente solo y agarra el celular y empieza a hablarle a la gente. Hay una necesidad de Dios, descubrimos que hay una necesidad de Dios, de tener amigos, de tener compañía, de compartir sus ideas al ser humano para que pueda haber satisfacer esa necesidad de Dios de hablar y compartir con alguien. Por eso Dios nos creó a su imagen, porque Él quiere hablar con nosotros, porque Dios no puede hablar con las piedras, Dios no puede hablar con un animal, Dios nos creó a su imagen, nosotros tenemos la cara de Dios, la nariz, todo de Dios. Entonces hay una necesidad de Dios de decir, quiero amigos, pero ¿en dónde puedo platicar con esos amigos de mis planes, de mis ideas, de mis propósitos? Sino en la tierra, que es donde están los seres humanos. Y baja el Señor y empieza a hablar con Abraham y empieza a decirle, mira Abraham, tú vas a ser descendiente, vas a dejar una descendencia grande, vas a ser una nación poderosa, en ti serán bendecidas todas las naciones, por ti, porque tú estás creyendo en mí.
en lo que yo te estoy hablando, en lo que yo te estoy proponiendo, y por esa fe que está en ti y que va a estar en cada ciudadano que nazca a partir de este momento que yo te hago la promesa, será bendita la tierra, bendita las naciones, bendito el mundo, bendito todos los que estén creyendo en mí por causa de tu fe, porque tú me has mostrado algo que tienes en el corazón y es creer en lo que no has mirado. Esa es la fe que Dios quiere, creer en lo que no hemos mirado. Y sabe una cosa, eso es lo que Dios está buscando de cada individuo, que creamos a algo que no hemos visto, que es la salvación de nuestras almas, la salvación de nuestras almas, el perdón de los pecados, el perdón de nuestros pecados, sí, y también el obedecerle a nuestro Señor Jesucristo buscando la santidad, ya que Dios dice, la Escritura es santo y sus hijos deben ser santos. Entonces encontramos aquí que Dios tiene una necesidad de compartir su grandeza, compartir su propósito, compartir lo eterno que tiene allá en el cielo con los seres humanos. Ahora dirá usted, ¿por qué con los seres humanos y no con otros ciudadanos como los ángeles? Tiene millones de ángeles. Sí, tiene muchos ángeles, sí, pero no son creados igual que nosotros. Nosotros estamos creados en una esfera muy diferente a donde nacen los ángeles. Él dice que Él es el Padre de los espíritus. Y los espíritus tienen una condición natural muy diferente a la del ser humano. Nosotros tenemos una condición débil, de debilidad, una condición de lo más bajo que puede haber en el universo. Y entonces, ¿cómo es que Dios se mueve a compasión y amor y misericordia por estas criaturas que somos nosotros? Porque le conmueve en el corazón, porque Él se acuerda que nos formó del polvo y de la tierra. Y entonces nace en Él, en Dios, el deseo de tener comunicación con nosotros, porque nosotros solamente los seres humanos podemos entender lo que es la mente de Dios. El hombre está capacitado para comprender la mentalidad de Dios, para comprender su mente de Dios, que Él dice, no quiero que mates, no quiero que robes, no quiero que des falso testimonio, quiero que honres a tu padre y a tu madre, haz esto, haz lo otro, guarda la ley. Y el único que lo puede hacer es el hombre, con sus sentidos. Por eso Dios manda a Jesucristo. Lo manda ya después de que Él hizo todo lo que hizo con Moisés, con los patriarcas, con los profetas. Dios ya había sido difamado. Su nombre había sido escuchado en las naciones de alrededor, de que el Dios de Israel era asesino, que estaba limpiando las naciones, estaba destruyendo niños y niñas, matando inocentes o no inocentes. En realidad la fama de Dios había llegado a un punto en donde Dios era conocido como el malo. Sí, así era. ¿Por qué? Porque las otras naciones también estaban dentro del propósito de Dios, pero Dios, por levantar bandera con Israel a sus 10 mandamientos, tuvo que hacer ese proceso de destruir a las otras naciones. Y ni modo. Entonces el nombre del Dios antiguo, del pueblo de Israel, queda difamado como un asesino. Pero ahora Dios, con ese mismo propósito, manda a Jesucristo para limpiar su nombre, para limpiar el nombre de Dios, para que Él sea reconocido como justo, que lo que hizo fue tratar de establecer una esperanza para todo ser humano. Y en el proceso tenía que pasar por eso, asesinando y matando pueblos. ¿Sí? Entonces viene la justicia por medio de Jesucristo, como lo podemos ver en Romanos capítulo 4, verso 16. Vamos a ver Romanos capítulo 4, verso 16. Nos vamos rápidamente a Romanos. Si usted tiene la Biblia, está delante de los Hechos. Romanos 4, versículo 16. Romanos 16, 4:16, perdón, Romanos 4:16 dice la palabra de Dios. Por tanto, dice, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme
para su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. ¿Ya ve? Abraham es nuestro padre, sí, es el padre de la fe. Y esa fe que ahora tenemos que depositar en Jesucristo, porque Dios haya hecho lo que haya hecho en el pasado, cualquiera que se levante y diga, no, pues contra Dios, y diga, no, pues a mí que me juzguen por la ley nadie será justificado. En realidad, dice, es lo que dice la Escritura, si no, será condenado si se va a la ley. Entonces, mejor, dice la Escritura en Romanos 4:16, vamos a leer hasta el 25. Ya para finalizar, dice, pues la ley produce ira, dice en el verso 4:15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llamó a las cosas que no son como si fuesen. En el verso 18, vea lo que dice, él creyó en esperanza contra esperanza. Se da cuenta, él creyó, Abraham creyó, dice, en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será su descendencia. Así será tu descendencia, dice, y no se debilitó en la fe al considerar que su cuerpo ya estaba viejo, ya estaba como muerto, dice, siendo de casi 100 años y la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que fortaleció la fe se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En el verso 25 de Romanos 4. Entonces de ahí viene la fe, la santa fe que fue heredada no para todos, sino solamente para los que creen en las cosas que se le prometieron a Abraham. ¿Sí? Rápidamente vamos a irnos al capítulo en Hechos 13:38. Pues así entonces pasamos a Hechos 13:38-39. Está antes de Romanos, Hechos 13, 38-39. Dice así la palabra de Dios, 38, dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os ha anunciado perdón de pecados. En el 39 dice, y que todo aquello de que por ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Ahí está. Pablo hablándole a su pueblo, a sus hermanos los judíos, en Hechos, predicándoles, diciéndoles, ni una cosa se les va a perdonar por la ley, pero si ustedes se acercan a Jesucristo por la fe, será perdonado todo pecado que cometan o que hayan cometido. Les está diciendo, ¿verdad?, el apóstol Pablo. Rápidamente nos volvemos a Romanos capítulo 2, verso 13, y dice así la palabra de Dios, no mía. Acuérdense que estamos viendo, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Sino los hacedores de la ley serán justificados, dice, porque no son los oidores de la ley
los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Ahora, él les responde ya cuando está como apóstol y manda una carta a Roma, ya que en Roma se levantó Iglesia de Cristo, y les manda a decir, los hacedores de la ley son los justificados, no los oidores de la ley. Pero ninguna, tanto los oidores como los hacedores de la ley, serán justificados delante de Dios. Ninguno de los dos. Pero él manda esta carta diciéndoles, ni los oidores ni los hacedores, sino la fe en Cristo Jesús. Romanos 3:24. Nos vamos a Romanos 3:24 y dice así. Dice así, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí ya no hay ley, ya no hay mandamientos. Ahora, siendo justificados gratuitamente por la fe en Cristo Jesús, mediante la redención en Cristo Jesús. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y esto no es de nosotros, sino es don de Dios. Pero vamos a leer Romanos 5. Romanos 5, verso 1, dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, 1 Corintios 6:11, ya para terminar, 1 Corintios, está antes de Tesalonicenses, perdón. Vamos a 1 Corintios, capítulo 6, verso 11. Si usted tiene ahí, dice así la palabra de Dios. Capítulo 6, verso 11. Dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. A ver, 1 Corintios 6, 11. 6, 11. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. A lo mejor ahí hubo un error. A ver, vamos a 2 Corintios 6:11. Ah, no, perdón. Yo estoy en 2 Corintios 6:11. Es 1 Corintios 6:11. Ok, aquí está, dice. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, fíjense. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, que no solamente cuando una persona se pone a orar y cree en fe en Cristo Jesús, es justificado, sino también es santificado. Por eso es la razón, descubrimos que la razón de Jesucristo de decir, oren en todo momento, es porque al momento que usted ora, en el momento que usted confiesa que Jesucristo es su Señor, usted es santificado por el Espíritu Santo. Con razón le decían al Señor, ¿y cómo se va a salvar el mundo? ¿Y cómo se va a salvar la gente? Pero fíjese lo que dice la Escritura, y esto erais algunos, diciendo que éramos ladrones, malvivientes, asesinos. Fíjese lo que dice en el verso 10. Ni ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero vea lo que dice. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En el momento que usted ora, usted es santificado. Cada oración que usted hace, usted es santificado. Yo, cualquiera de los que éramos pecadores como estas gentes. Y entonces vamos a Gálatas 2:16. Está adelante. Gálatas 2:16 dice así.
sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y por las obras, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Se da cuenta lo que dice Pablo ya más adelante. A los romanos les dice, si ustedes quieren ser salvos por la ley, tienen que hacerla. Imposible, no hay un ser humano que pueda hacer la ley. Se necesita la gracia de Jesucristo, se necesita la fe de Jesucristo, se necesita esa fe, y si usted no la tiene, le oramos a Dios ahorita para que le llegue la fe inmediatamente en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo llegará a su vida y usted será salvo de la ira venidera y tendrá vida eterna en Cristo Jesús, como lo dice aquí Pablo. Grábese esas frases: Gálatas 3:24, Gálatas 2:16, 17. Yo le estoy leyendo 2:16 y 17. Dice el verso 17, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Verso 18 dice, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y número 20 dice, con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No puede vivir de otra manera Pablo más que por la fe. Porque para la ley está muerto, pero por la fe está vivo en Cristo Jesús. Es lo que está dando a entender, que la ley solamente vino a darnos una dirección hacia la gracia del Señor Jesucristo. Por lo cual, muchos de los que han estudiado la Biblia, muchos de los grandes y famosos se han dado cuenta de ello y lo han expresado en su vida. Uno de ellos es nuestro compañero que murió, G. Ávila, un gran predicador de la era 80 y 90, que falleció en el año 2003, por ahí 2004, un gran predicador. Ahora vámonos a Tito 3:7 ya para terminar, que no quería ir porque está muy lejos y muy retirado. A ver si doy con Tito. Pedro, apóstol, no creo que vaya a dar Timoteo, Filemón, Hebreo, no voy a dar con Tito. ¿Alguien sabe dónde está Tito? Bueno, está delante de Timoteo, vamos a ver si es cierto. Ya para terminar, es una sola hoja, dice Tito 3:7. Ah, caray. Tantos. Dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Se da cuenta usted? Somos herederos de la vida eterna por la justificación de Jesucristo, que Él nos justifica por su sangre. Padre, te damos gracias por Cristo Jesús que murió por nuestros pecados, por el cual nos santifica cada oración que nosotros encomendamos a ti. Te pedimos perdón por nuestras ofensas, por las ofensas de nuestra familia, de nuestros hijos, que en la ignorancia de su cabeza, Señor, ellos cometen a cada rato contigo. Pero sabemos una cosa, Señor, que tú nos amas y nos has dado fe para que seamos herederos juntamente con tu siervo Abraham y con tu Hijo Jesucristo, que es el que nos traslada, Señor, de las tinieblas a tu luz. En esta hora te damos gracias, Señor. No se pierda el siguiente estudio, que Dios le bendiga, guárdese y cuídese.